Hola, ¿qué tal, comunidad educativa? Bienvenidos una vez más al programa Copaca al aire, Educando con Amor. Les saluda Carlos Moyano y el día de hoy tenemos un importante tema para platicar con todos ustedes. En este día nos acompaña la psicóloga Sandy, que es como mejor la conocen, Sandy Edith Moreno Romero, integrante de la Coordinación para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ella cuenta con una maestría en Psicología Aplicada a la Educación por la Universidad Veracruzana y trabaja con escuelas, docentes, madres, padres de familia y por supuesto con estudiantes para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la prevención de adicciones y la promoción del bienestar en la comunidad educativa. Como pueden escuchar, cuenta con toda la experiencia para poder hablarnos sobre este tema. Sandy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí hoy para compartir un poco de lo que hacemos en Copaca, del trabajo que realizamos con mamás, papás, escuelas y estudiantes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por que nos acompañes y hayas aceptado estar con nosotros aquí en la cabina. El día de hoy el tema es muy importante. Es un tema que aborda a toda la comunidad educativa, sobre todo para poder platicar de esas habilidades socioemocionales, pero para poder adentrarnos en ese tema quisiera que nos pudieras platicar qué son y por qué son tan importantes para la prevención. Claro, bueno, básicamente, de forma muy sencilla, para entender qué son las habilidades socioemocionales, es importante que conozcamos qué son todas estas capacidades que tenemos para expresar lo que sentimos, para reconocer cómo expresarlo, para entender cómo pensamos y también para poder actuar de una forma más cercana a la calma, para poder tomar decisiones y actuar sin dañarnos y sin dañar a los demás. Específicamente el término socioemocional lo hemos escuchado mucho, sobre todo actualmente en el ámbito de la administración pública, en las escuelas, se ha escuchado mucho esta palabra, habilidades socioemocionales. ¿De dónde viene ese término y de dónde es o por qué es? Claro, bueno, justamente cuando hablamos de habilidades socioemocionales, que tiene que ver con esta parte de que no es algo con lo que nacemos, no venimos con ellas, sino que son aprendidas. Entonces son todas estas habilidades que vamos a ir construyendo y desarrollando en nuestra interacción con los demás, con las personas con las que nos desarrollamos, con las que trabajamos, con las que convivimos, ¿no? En nuestro día a día, en las escuelas, en casa, en el trabajo, nuestros amigos. Por eso es que son habilidades que se van a ir construyendo, se van a ir desarrollando conforme vamos interactuando con los demás, se van dando de manera práctica. Sandy, platícanos, ¿por qué es tan importante y se dice que previenen riesgos? ¿En qué se enfocan o para qué nos pueden ayudar, sobre todo con la comunidad educativa? Claro, bueno, justamente el hablar de la prevención o por qué desde habilidades socioemocionales podemos prevenir conductas de riesgo hacia las y los estudiantes viene principalmente porque, bueno, entender que una situación o una consecuencia no se origina de manera abrupta, no sucede de la nada, siempre hay algo que antecede lo que pasa, siempre hay situaciones y sobre todo emociones, hay emociones que tenemos todas y todos y que bueno, depende también de nuestra forma de canalizarlas, de comprenderlas, de expresarlas, de encontrar la forma de proyectarlas, de sacarlas al otro, al compartir, al interactuar. Entonces, bueno, es algo que nos ayuda a prevenir porque lo que vemos todos los días en las escuelas y nosotros, bueno, que salimos a ellas, que vemos, ¿no? Situaciones de acoso escolar, de violencia de género, violencia entre pares, consumo por sustancias psicoactivas, el daño psicológico también por este consumo, las relaciones pues de violencia, ¿no? Que también pueden surgir entre las y los estudiantes, relaciones de pareja que también pueden lastimar, el elegir a nuestras amistades y que nuestras amistades sean un espacio seguro, también viene mucho desde poder nosotros gestionar, ¿no? Todo lo que sentimos y que mucho de lo que proyectamos viene o en dado caso que cuando proyectamos alguna emoción y sale de manera no controlada, ¿no? Como de manera tampoco equilibrada, puede salir en violencia, puede salir en acoso, en decisiones tomadas de manera impulsiva sobre todo, pues desde las habilidades socioemocionales prevenimos al buscar que los estudiantes puedan tener espacios para hablar de lo que sienten,
para canalizar sus emociones, para expresarlas, encontrar estos espacios seguros para que ellos puedan incluso buscar ayuda, que también es una parte socioemocional muy importante, el reconocer cuando necesitamos apoyo de alguien más y buscarlo. Y también lo trabajamos con mamás, con papás, al apoyar en esta parte de bueno, cómo acompañar desde la crianza y para poder fomentar estas habilidades. Incluso, bueno, también en el trabajo con docentes lo hacemos al también brindar estrategias, brindar espacios o técnicas en que podemos acercarnos más a los estudiantes. Sandy, nos acabas de dar un panorama bastante amplio de este tema. Sin embargo, ¿cuáles serían los factores a identificar de manera prioritaria para poder prevenir estos factores de riesgo? Claro, bueno, principalmente, y que lo vemos en las escuelas, tiene que ver, bueno, una con el autoconocimiento, en que, bueno, cuando en la escuela un estudiante o una estudiante se molesta, ¿no? Porque no le salió algo, se siente frustrado por algo, también es importante partir del autoconocimiento, de la autorregulación, porque también muchas de las situaciones o problemas que se dan en las escuelas, que se generan en la interacción de las y los estudiantes, tienen que ver, pues, a veces con cuestiones de comunicación, de autorregulación, de cómo se canalizan estas emociones, también en la comunicación asertiva. No siempre, pues, también comunicamos lo que sentimos de forma equilibrada o pensando también en no dañar a otros, con empatía, que también es una habilidad socioemocional importante, es decir, poder comunicar lo que siento, lo que quiero, lo que no me gusta incluso, pero hacerlo sin dañar, ¿no? Sin lastimar a otras personas y que, bueno, en nuestro contexto también de la escuela se nos puede en ocasiones pasar por alto, ¿no? El que, pues, la comunicación no sea siempre asertiva, el que podamos tomar decisiones, ¿no? También tiene que ver con las decisiones que tomamos, que también ya en esta parte de tomar una decisión, pues se ve de forma más concreta cómo se logran como integrar todas estas habilidades socioemocionales, en que yo pueda considerar no solamente como las consecuencias a corto plazo, sino pensar como en todas las posibles consecuencias, ¿no? Y no tomar como una decisión que pueda ser impulsiva, quizá, y pueda ponerme en una situación de riesgo. O sea, ya es ponerme a pensar lo que conllevaría una mala acción de mi parte o de la parte de la persona que está cruzando por ese tipo de situaciones. Es decir, a lo mejor un niño que hace berrinche, poder platicar con él, poder hacerle ver cuáles son los pros y los contras si continúa teniendo ese tipo de actitudes, ¿podría ser? Claro, por ejemplo, también lo vemos mucho en jardín de niños, cuando pues les hablamos siempre a mamás, papás y docentes, de que justamente si como adultos incluso hay situaciones que a nosotros mismos nos cuesta trabajo organizar, ¿no? O equilibrar para poder gestionar de manera adecuada una emoción difícil, porque hay emociones más agradables, hay emociones más difíciles, por lo general son las emociones más difíciles o desagradables las que nos hacen ruido, las que es como más complicado que podamos externar o sacar al otro de una forma equilibrada. Entonces, pues, si para nosotros puede llegar a ser complicado, para niñas y niños que pues están como todavía en este desarrollo, ¿no? Y tan solo de conocerlas, ¿no? O sea, de reconocer muchas veces ni esta parte, ¿no? Tan básica como es qué es lo que siento, ¿no? Es enojo, es tristeza, es hambre, es sueño, estoy aburrido, ¿no? Es como también partir de reconocer qué emoción estoy sintiendo, que por ejemplo se da mucho en jardín de niños, en preescolar, cuando nuestros niños pues pueden estar manifestándolo con a lo mejor esto, ¿no? Que comentas, lanzar alguna libreta, molestar a otro, moverse mucho o estar muy inquieto, el quizá, pues también, si ve algo que le guste y a otro niño le gusta, el compartir, ¿no? Pues justo estas habilidades socioemocionales pues ya se van como adentrando, ¿no? En estas prácticas pues pequeñas, cotidianas, que están como todos los días. Y en casa y el público que nos está viendo en este momento, ¿qué podrían hacer? ¿Cuáles serían las acciones sencillas para poder realizar en el hogar esas acciones que fortalezcan las habilidades? Claro, bueno, justamente, y algo de lo que pues siempre hablamos, que pareciera como muy común o muy básico, pero que también pues a veces pasa por alto, no siempre lo hacemos,
es desde nombrar las emociones, ¿no? O sea, Ok. reconocerlas y nombrarlas, porque en ocasiones también podemos quizá invalidar algunas, ¿no? O sea, no siempre las reconocemos tal cual. Y bueno, es importante también que si yo como adulto, pues soy modelo de conducta, ¿no? Nosotros también somos modelos de conducta y esperamos regulación, ¿no? O control, esperamos reacciones equilibradas de niñas, niños y adolescentes, pues también nosotros como adultos ser figuras de modelo de conducta, ¿no? O sea, cuidar cómo también pues yo como adulto regulo estas emociones, qué hago con las emociones que son desagradables o que son complejas de manejar para mí, a lo mejor y que nos comparten algunas veces los papás, mamás, el enojo, ¿no? O la desesperación, la tristeza, que son como esas emociones que son difíciles de manejar, es pues primero partir de ponerle nombre, ¿no? O sea, identificarla, reconocerla, porque si no la identificamos, si no la reconocemos, pues también va a ser más complicado que podamos saber qué hacer con ella, Ujú. ¿no? Entonces, lo básico es pues empezar a reconocerlas, ponerle nombre, y bueno, una vez que sabemos qué es, pues es enojo, es tristeza, es cansancio, ¿no? Reconocer cómo estamos nos da también un punto de partida para saber hacia dónde ir, qué es lo que tenemos que hacer. También algo muy importante, bueno, en casa los límites, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con reglas, con límites, que también es en donde podemos incluir o agregar esta parte socioemocional, como el validar nuestras emociones, validar las emociones de nuestras niñas, niños, que las situaciones que pues que a mí como adulto me pueden parecer difíciles, ¿no? O agobiantes, Ujú. pues son distintas a las que le pueden parecer difíciles o agobiantes a un niño, ¿no? A una niña, a un adolescente. Si bien no es que sean menos o más valiosas, ¿no? O sea, así como quizá para él lo que le esté pasando en la escuela, ¿no? O lo que esté pasando con su círculo de amigos es tan importante y lo enoja tanto, es igual de importante como lo que a mí me puede agobiar, ¿no? Como adulto. Entonces es como reconocer pues esta parte de emociones que todas y todos tenemos. O sea, siempre ser firme con los límites en el caso de casa, ¿no? Papás con hijos, siempre mantener los límites y saberles hasta dónde sí, hasta dónde no pueden ellos reaccionar a su enojo, ¿es correcto? Claro, justamente siempre pues cuidando la parte del límite, ¿no? O sea, respetando el límite, pero buscando que sea lo suficientemente flexible para también dejar apertura a que pueda entrar esta parte socioemocional, ¿no? Que es conocer, pues quizá cómo te hace sentir un límite o una regla, pero bueno, explicar el por qué es importante que se cumpla. Y que también lo comentamos mucho en caso de niñas, niños pues más pequeños e incluso adolescentes también funciona mucho eh, en la parte socioemocional, que tiene que ver con si yo quiero como implementar algo o establecer un límite, una regla, el que se cumplan o se satisfagan algunas cuestiones, también podemos como irlo anticipando, ¿no? O sea, Ujú. con tiempo. Es diferente que quizá yo le diga a mi niño o mi niña, mañana, ¿no? Vamos a ir al doctor y bueno, ya te preparo, ¿no? Ya sé entonces yo que el día que me están preparando, Ujú. pues quizá voy a vivir algo incómodo, pero ya me dijeron, ¿no? Con anticipación qué es lo que iba a vivir. O mañana vamos a ir al súper, ¿no? Vamos a comprar esto y pues no vamos a poder comprar otra cosa, ¿no? Ok. Entonces también el anticipar como algunas cuestiones es importante para como mesurar el impacto emocional. Dentro de este tema es muy importante y los docentes, las maestras, los maestros que están en las escuelas también juegan un papel muy importante en identificar esos factores de riesgo. A mí me gustaría que pudieras platicarnos un poquito más sobre este tema, pero ya específicamente en las escuelas. ¿Qué estrategias pueden implementar los docentes, las maestras, los maestros para poder fortalecer estas habilidades? Claro, bueno, algo bien importante que también se puede dar con las actividades diarias es que, por ejemplo, dentro de nuestras actividades formativas del día a día, pues también integremos algunas cuestiones que tienen que ver con conectar emocionalmente, ¿no? Quizá entre algunas pausas o en los espacios que tenemos para conectar, para hablar con los estudiantes, pues poder preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo han estado, ¿no? Para hacer como esta conexión entre la parte emocional y la parte formativa. También algo bien importante es que, bueno, muchas escuelas hacen sus acuerdos de convivencia
Y en esos acuerdos de convivencia, pues también es bien importante que se considera a las y los estudiantes, ¿no? Al hacerlos, porque siempre pues también con algo con lo que tú te comprometes, que tú pues también estás de acuerdo y también propones, pues es algo con lo que quizá te sientes como con más responsabilidad o más cercano a cumplir. Entonces, pues cuando hablamos también de acuerdos de convivencia o de cuestiones que tienen que ver con respeto, con prevenir, ¿no? Conductas de violencia entre pares, de acoso escolar, el que ellos pues también puedan hacer aportaciones a cómo quieren que sea la interacción en su grupo, cómo quieren que sea la interacción en su salón, el poder estar atentos a algunas señales de riesgo, ¿no? Que puedan ir surgiendo dentro de esta parte socioemocional. Un ejemplo sería entonces el reglamento interno del salón, por ejemplo, involucrar a los alumnos y a las alumnas en realizarlo para que ellos también sientan ese compromiso de respetarlo. Claro, exactamente. Ok, muy bien. Ahora hablemos un poquito más adentro sobre el tema también que involucra las emociones, pero como tal un proyecto de vida. ¿Cómo podemos vincular un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes? Ok, bueno, justamente cuando hablamos también de proyecto de vida, que es como en esta parte donde también culminan o se ven integradas todas estas habilidades socioemocionales que tiene que ver con decisiones, ¿no? El establecer un proyecto de vida no surge como de la noche a la mañana, no es algo que tenemos o que surge de manera espontánea, sino que se va construyendo y es resultado de muchas decisiones, ¿no? O sea, es una decisión integrada al final, pero es conjunto de muchas decisiones pequeñas que vas tomando constantemente. Entonces, pues aquí también podemos ver de forma concreta, ¿no? Y práctica cómo se aterrizan todas estas habilidades socioemocionales en el ir eligiendo un camino, un proyecto de vida, y que también el proyecto de vida es algo bien importante como factor protector, porque siempre decimos, ¿no? El estar encaminado como hacia una meta, a un objetivo, algo que yo quiero, lo hablamos mucho con estudiantes, el proyectarnos metas, ¿no? Sueños, algo que queremos alcanzar, hace más difícil que yo dé entrada a cosas que sé que me pueden alejar de ese sueño, ¿no? De ese proyecto. Así, por ejemplo, amistades que me lastimen, el consumo de sustancias, el estar en círculos que quizá no respetan mis decisiones o violentan mis decisiones y me generan presión de grupo, pues todo esto poder alejarlo, porque sé que si yo me acerco, ¿no? a esta presión de grupo o empiezo a acercarme al consumo, puedo estar más lejos de cumplir mi sueño, ¿no? O mis metas. Entonces, pues de esta forma también el proyecto de vida es como un factor protector bien importante que hace que puedas como mantenerte de forma más clara y más cercana a lo que quieres y puedas evitar o ponerle un alto a lo que te puede alejar, ¿no? De cumplirlo. Sandy, ¿cómo pueden los docentes frente al grupo orientar a sus alumnas y a sus alumnos para poder desarrollar un correcto proyecto de vida? Ok, bueno, justamente, por ejemplo, dentro del proyecto de vida hay como varias esferas importantes que tienen que ver con el autoconocimiento, ¿no? Que tiene que ver con el distinguir, pues, qué es lo que a mí me gusta, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades. También hay quizá cuestiones que se nos dan de manera muy fácil, que todos tenemos a lo mejor algo que se nos da de manera muy fácil, que no necesitamos esforzarnos tanto para eso y en lo que somos muy buenos, pero también quizá hay cosas que queremos lograr y que no se nos hacen tan fácil, no se nos dan de manera tan sencilla como a otros, pero que queremos alcanzar. Entonces también es como identificar cuáles son estas habilidades, estas destrezas que ya tenemos, que son nuestras fortalezas que nos pueden ayudar también como a encontrar el acercarnos más a lo que incluso pudiera ser difícil, pero viene desde conocer cómo es el estudiante, ¿no? Okay. Cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son quizás las cuestiones que habría que fortalecer o en las que está un poquito más débil, ¿no? Cuáles son las cuestiones que le cuestan más trabajo o le son más complejas para poder desarrollarlas, ¿no? Y también tiene que ver con la proyección de lo que cada una o cada uno pues también quiera ir logrando. Vamos a adentrarnos en algo muy útil para las escuelas y las familias. ¿Cómo podemos identificar cuando una niña, un niño o adolescente está teniendo dificultades socioemocionales?
Ok, claro, y que justo esto es como bien importante, ¿no? Identificar, pues, cómo lo podemos ir ubicando en la escuela. Y se puede ver, ¿no? Desde que a lo mejor tenemos niñas, niños que les cuesta mucho trabajo como regular alguna emoción o ante mínimas situaciones se desesperan o se frustran, como la pérdida de paciencia, la poca tolerancia a situaciones estresantes o difíciles. Te decía también, por ejemplo, el que en preescolar lo vemos como aventar, ¿no? La mochila, aventar el sacapuntas, pegarle a otro niño. Ujú. En la adolescencia, pues también lo podemos ver cuando quizá me aíslo más, ¿no? O en lugar de ser alguien tan sociable o de acercarme a mis compañeros, a mis maestros, me aíslo o soy un poco más callado, ¿no? Busco como alejarme más de las personas con las que puedo convivir. También cuando cambian el rendimiento, ¿no? Escolar, cuando quizá ahora estoy como más desatento, más distraído, cuando también cambia mucho mi círculo de amigos, ¿no? Eso también nos da como una señal muy, muy clara de cuando hay como cambios muy drásticos o radicales, porque es como no tan común que en secundaria, ¿no? O en prepa cambie tan drástico nuestro círculo de amigos. Entonces también cuando cambia mucho el círculo de amigos con el que estamos, pues también son como algunas formas en que podemos darnos cuenta que hay cambios o puede haber cambios más fuertes. Señales de alerta, sobre Señales todo de en alerta. adolescentes. Claro, exactamente. Ese es un tema fascinante, es un tema realmente que involucra tanto a los padres como a los tutores, a los maestros, poder apoyar a las niñas, a los niños y por supuesto también a los adolescentes por los diferentes cambios que están teniendo en sus emociones. Me gustaría pues realmente que pudieras dar un mensaje para los papás, las mamás, los maestros que nos están viendo en este momento en pantalla. ¿Con qué mensaje te gustaría despedirte? Claro, bueno, sobre todo, y el mensaje que desde Copaca queremos dar y que queremos propagar es que es bien importante cuidar la salud emocional, validar las emociones, nombrarlas y darle salida. Es parte importante del poder realmente prevenir, ¿no? Y que también nosotros no olvidar que como adultos y el modelaje que tenemos en conducta también enseña, ¿no? El cómo como adultos también regulamos o expresamos nuestras emociones da mucho a nuestras niñas, niños y adolescentes, aprenden más de lo que ven que de lo que decimos. A mí me gustaría nuevamente volver a invitarlos a que puedan llamar a la línea educativa, ya que aquí pueden solicitar información para que los compañeros de Copaca puedan orientarlos más a fondo en ese tipo pues, de temas y así orientar a sus hijos, a sus hijas y a sus alumnos. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha acabado en esta emisión. Sandy, te agradecemos mucho que estés con nosotros y por supuesto en pantalla, están los teléfonos para que cualquier duda puedan solicitarla y de esta manera se les pueda apoyar. Esto ha sido todo en Copaca al aire, educando con amor. Hasta pronto. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.